Aquí con el diputado Carlos Heller, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quería empezar a preguntarle un poco por la situación económica. Bueno, el tema que se está discutiendo es, a la par de las paritarias, el control de precios por 60 días que se ha establecido, este congelamiento. Que bueno, hay algunos que ya empezaron a discutir si sirve, si hay que postergarlo, si los 60 días están bien. ¿Usted qué opina? Sí, por ahí podríamos engancharlo con otra cosa que está empezando a hacer noticia en estas horas, en estos días, que es el balance cambiario del Banco Central, otra cosa fuertemente cuestionada. Y bueno, que marca que ha sido exitosa la política que llevó adelante el Banco Central, el Gobierno Nacional, respecto de la restricción para la fuga de capitales, que muestra una disminución significativa respecto de años anteriores, pero que además, si uno la mira con un poquito más de detalle y mira los últimos 2 trimestres del año, ha dado positivo, es decir, que ha sido más lo que entró que lo que salió. ¿Se han recuperado reservas? Así es. El balance cambiario es positivo. Si a eso lo vinculamos a la política de sustitución de importaciones, al fuerte superávit de balanza comercial y demás, podríamos ver que hay un conjunto de políticas que se están llevando a cabo, que son fuertemente criticadas, digamos, por la ortodoxia, por los defensores del viejo modelo, y en ella aparece también, y ahora sí, entonces siempre un eje, que es el tema de la inflación, en el que la primera gran discusión era por qué no se hablaba de inflación. Sí. Cosa que yo creo que hay que hacer, porque si no se habla no se puede discutir por qué hay inflación. Y si no se puede discutir por qué hay inflación, tampoco se puede hacer nada con la inflación. Entonces creo que está bien que en este momento estemos discutiendo el tema, y aparecen cosas de las más locas. Si uno presta atención a algunas afirmaciones, comentarios y demás, pareciera que la regulación es la que genera el aumento de precios, porque lo que va a pasar el día 61 es producto de que se ha regulado, y acá lo que hay que hacer es dejar en definitiva que las cosas fluyan libremente y que no haya controles. Para todos esos sectores son las regulaciones siempre las causantes de los males, no son las que vienen a tratar de corregirlos y resolverlos. Incluso también desde la oposición muchas veces se le criticaba al gobierno justamente no hacer acuerdos, ¿no? Como política inflacionaria. Igual cuando lo hizo hubo también críticas por el gobierno. Si no hace acuerdos es porque no hace acuerdos, y si hace acuerdos porque los acuerdos no sirven. En definitiva, eso es casi una constante. Las oposiciones en la región, por eso les va como les va, porque en realidad, más que tener políticas, tienen una sola política, que es oponerse. En la Argentina lo vivimos dramáticamente durante el breve periodo de conformación del Grupo A parlamentario, que estaba claro que no tenía otro objeto que el de oponerse a los planes del gobierno, porque después era imposible que consensuaran iniciativas comunes. A propósito del día 61, porque algunos están planteando si no se debería extender el plazo hasta que terminen las paritarias, por lo menos las más importantes. ¿Usted qué opina? Yo creo que el acuerdo de precios entre los empresarios, el Estado y los trabajadores, inclusive, es una de las herramientas con las que uno puede pensar que puede actuarse. Está un poco desprestigiado en general, porque los que no han cumplido han sido los empresarios. Porque esa es la otra cuestión que parece cosa de un tanto diabólica. Dice, no van a funcionar los acuerdos de precios. Y pareciera que no van a funcionar por culpa del gobierno. Claro. Si no funcionan, es por culpa de los que aumentan los precios. No hay otro secreto para que no funcione. Como si hubiera un destino. Claro. Entonces, yo vengo diciendo todo este tiempo, hace años que lo repito, pero esta es una buena oportunidad para insistir en que a la inflación hay que entenderla como un síntoma y no como una enfermedad en sí misma. Yo siempre digo, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Nadie se enferma de fiebre, la gente tiene fiebre. Un buen médico actúa sobre la fiebre,
da un analgésico, que puede ser el acuerdo transitorio, demás, pero además busca la causa y trata de resolverla. Y eso nos vuelve a meter en la discusión de fondo. Los precios aumentan porque el gasto público es muy grande, los precios aumentan porque hay una emisión descontrolada, o los precios aumentan porque hay puja distributiva y una economía muy concentrada, y esos sectores concentrados de la economía están en condiciones de recuperar con creces los aumentos de costos que tienen vía salario u otros costos que le puedan aumentar. La realidad, cuando uno mira los números, es que las grandes empresas de la Argentina han mejorado su rentabilidad estos últimos años, no les ha ido peor, les ha ido mejor. El crecimiento de la economía, el crecimiento de la demanda, el crecimiento del consumo, la incorporación de enormes sectores a la posibilidad de consumir, les ha hecho aumentar su rentabilidad, y justamente lo que faltan son medidas que le limiten esa capacidad de aumentar la rentabilidad para que no se conviertan en aumento de precios. Y lo que pasa siempre que este periodo del año es como clave, ¿no? Siempre ha pasado y hay una puja distributiva en cuanto a que se empiezan a discutir las paritarias y los empresarios aumentan por las dudas. Por las dudas, no teniendo en cuenta que en algún momento del año van a tener que aumentar los sueldos. Por las dudas. Pero ¿y cómo se hace para quebrar esa, ¿no? Como esa inercia, podríamos decir? Bueno, una es el acuerdo. La otra, yo vengo insistiendo, para mí es la reforma impositiva. Es decir, si hubiera una progresividad agresiva en el impuesto a las ganancias, que hiciera que por encima de ciertos niveles de rentabilidad la apropiación fiscal pasa a ser plena o casi plena, eso desalienta notablemente el interés de aumentar. Y nadie podría decir que es gravoso para las empresas, porque yo no estoy diciendo que no ganen, yo estoy diciendo que tenga la progresividad suficiente como para que actuar como un gatillo que, pasado un determinado límite, impida que ese beneficio de aumentar los precios vaya para el empresario, es decir, genere una reapropiación impositiva. Bueno, hablamos de impuesto a la ganancia a las empresas. A las empresas, aunque yo creo que hay que ponerlas en cabeza a las personas, porque si no, de los dueños de las empresas. Claro. Y explico brevemente por qué, Silveira, porque cuando el impuesto está en las empresas termina siendo un costo más y al final va a parar al precio. En cambio, si es una vez que se produjo la ganancia y se distribuyó, ya salió del precio, y entonces creo que de esa manera se tiene un resultado más efectivo y menos posible de ser trasladado mecánicamente al consumidor finalmente, como creo que es lo que sucede. Perfecto. Entonces propone este tipo de acuerdo, además de una reforma impositiva. Además de una reforma impositiva. Que vaya en paralelo como manera de quebrar esta inercia. ¿Cómo ves este desarrollo? Y desalentar la idea de que son los salarios los que hacen aumentar los precios. Yo creo que los salarios siempre van detrás y lo que tratan es de no perder participación. Hay un trabajo interesante que se publicó el año pasado, cuando fue el último encuentro de IDEA, donde ahí siempre terminan con una encuesta que D'Alessio Irol le hace a los participantes, que son los empresarios de los grandes grupos, las grandes empresas. La mitad de los que contestaron reconocieron que trasladaban a los precios los aumentos salariales, pero la mitad de la mitad reconoció, como son anónimos, que en general lo que aumentaban era más que lo que les incidía el aumento de precio, ¿no? Siempre tiene un poquito más de claro. Quería preguntar, ¿se publicó en estos días? El gobierno no lo ha confirmado, Kicillof tampoco, a propósito de la posibilidad de desdoblar el mercado cambiario, de que hubieran diversos tipos de cambio, uno financiero, otro comercial. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo, por empezar, creo que lo que no se puede aceptar la idea de que la conformación de un mercado ilegal, paralelo, informal, pero ilegal por sobre todas las cosas, sea el parámetro que se toma como referencia, que es otra vez una cuestión donde se invierten los tantos. Entonces acá se dice que el tipo de cambio oficial está trazado porque tiene una brecha de tanto con el ilegal. Claro. Lo que hay que hacer es, que por otro lado, dicho entre nos, todos sabemos que es marginal, pequeño, de poca incidencia en la economía real. Se habla de unos cuantos millones de dólares diarios en un país que el año pasado tuvo
exportaciones por 81.000 millones de dólares, si no me equivoco, y 69.000 de importaciones. Es decir, cuando uno mira la incidencia de los volúmenes que se transan en ese mercado ilegal y lo compara con las operaciones que hacen al sistema formal y a las operaciones comerciales reales y demás, se da cuenta que es insignificante. Ahora, la presión por devaluar existió toda la vida. Yo, si haría algo otra vez, es como con los costos de las empresas. Tal vez estudiaría situaciones diferenciadas que requieran que algún sector exportador tenga algún tipo de reintegro o cosa por el estilo, porque los precios no le dan en función de los precios internacionales. Es decir, el que exporta fruta no puede poner el precio afuera. Si le suben los costos, evidentemente. Ahora, si yo, porque hay algunos sectores que necesito retocar, devalúo en general, lo que hago es un desastre, porque todo eso va a parar al conjunto de los precios internos y demás. No creo que los productores de soja necesiten devaluaciones con los precios que tiene la soja. Por ejemplo, para hablar de... No, sí, pero están amenazando. Sí. Están amenazando con... Amenazan con muchas cosas. También amenazan, hay incitaciones a contrabandear, a no pagar los impuestos. Así es, también. Es decir, no, yo digo, no lo tomemos a la ligera ni como una broma, porque marca la agresividad de estos sectores, que realmente están, yo no sé si no hay espacio incluso para demandarlos, porque si no es una actividad que comete varios ilícitos, cuando alguien hace declaraciones de ese tipo y el tema es incluido en páginas de determinadas fuerzas políticas y todo lo demás. Promoviendo no pagar impuestos, ¿no? Y no pagar impuestos y contrabandear, incluso habla de cosas como... Claro, y creo que eso me parece que sigue siendo un delito, y yo no sé si no es objetable, porque nosotros tenemos toda esa cultura de la libertad de comercio. Ahora, este es un país con regulaciones, con reglas, con ciudadanía y demás. Entonces, los productores agropecuarios gozan de los beneficios de este país, de la riqueza de este suelo, de la situación mundial que existe, que favorece esa situación, de una cantidad de factores que no sé si les da derecho absoluto a decidir, bueno, este año voy a guardarme la cosecha. Claro. La primera reflexión que habría que hacer es cuánta plata han ganado, si para que pueden esa posibilidad, obviar no vender la cosecha, para presionar al gobierno para que devalúe, ¿no? ¿Cuánto han ganado en los años anteriores? Yo diría, es la mayor prueba de que no hace falta ninguna modificación del tipo de cambio. Por lo menos para esos sectores, ¿no? Le propongo ir un poco al tema de la ciudad, que bueno, sé que le interesa. Cuidado con los pozos. Sí, cuidado con los pozos. Varias cosas, ¿no? Hay que tener cuidado. No, digo, vamos a la ciudad y que... Varias cosas que tener cuidado en la ciudad. Sí. Empiezan las clases la semana que viene, sí. No va a haber subte app todavía, ni, bueno, el tema de la 9 de julio que está... ¿No ves cómo ves esas obras de la 9 de julio que han generado tanta polémica? Yo sigo creyendo que todo el gobierno de Macri, toda la gestión, es una gestión que pone más el acento en el marketing que en otra cosa. Yo creo que en vez de fortalecer lo que va por abajo de la 9 de julio, hace cosas por arriba porque se ve más. Porque creo que lo que de abajo lo ven solo los que van por abajo. Cada una de las cosas tomadas individualmente hasta podrían ser buenas. Es decir, uno podría decir que está mal que se promueva el uso de la bicicleta. No, no está mal. O que se ordene, uno viaja por Europa, que los carriles exclusivos, como el Metrobús y demás, en Madrid, en Barcelona, que yo lo he visto en una cantidad de ciudades, y funciona. Lo que pasa es que acá aparecen todas cosas, digamos, desordenadas, que no corresponden a un plan maestro, que no tiene una integralidad. Yo no puedo poner bicisenda en una calle en la que no he resuelto el problema del estacionamiento. Y entonces tengo un carril
ocupado por autos estacionados, más unos enormes tachos de basura que están puestos allí, la otra mano tomada por una bicisenda para estimular, en el que no va nadie, o va alguno de vez en cuando, pero para que con el tiempo se estimule, y genera un caos de tráfico monumental. Entonces, pareciera como que lo que habría que hacer, si uno quiere ordenar el tráfico, en primer lugar es fortalecer el transporte subterráneo al máximo, frecuencia, calidad de los servicios, etcétera. Segundo, resolver el problema del estacionamiento para evitar los problemas de estacionamiento que hay. Esto se ha hablado millones de veces, grandes playas, para que la gente deje los autos y no tenga que llegar hasta el centro en auto, es decir, combinar los distintos sistemas de transporte. Entonces, el Metrobús puede ser una alternativa de combinación. Ahora, pasar el Metrobús por arriba de donde va el subte parece ya de por sí una locura. Porque una cosa es el Metrobús que va por Juan B. Justo, y otra es pasar a hacerlo por la 9 de julio, por donde abajo pasa el mismo, haciendo el mismo trayecto. Pareciera que es mucho más sensato fortalecer al máximo lo que va por abajo. La otra cosa es el cuidado del medio ambiente. Es decir, no es un tema menor. Esta ciudad tiene ya un problema de árboles por habitante, por metro cuadrado, es decir, espacio verde por metro cuadrado, porque la irracionalidad de lo que se ha permitido construir en un modelo de construcción apiñada, loca, que las ciudades modernas rechazan, es decir, porque uno ve grandes edificios, pero con espacios verdes entre los edificios. Acá, esta cosa de pared con pared y demás, hace que destruir espacios verdes como el que tenía la 9 de julio me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía, al medio ambiente, a las condiciones de vida. Y también habría que pensar si vale la pena arruinar el entorno emblemático. Parecen datos menores, pero no lo son. Es decir, el obelisco, la 9 de julio, etcétera, son parte del paisaje de esta ciudad. Tiene que ver con el imaginario colectivo. Uno ve Washington y ve la figura del Capitolio, ve el obelisco, hay 4 o 5 cosas, las ciudades se identifican también simbólicamente y esos valores simbólicos tienen un valor. Así que yo creo que Macri hace lo que hace siempre, ¿no? Improvisa, hace mucho marketing y coincide con lo que está haciendo con el subte, con el aumento desmedido y desconsiderado del pasaje, que para mí tiene un fondo ideológico profundo, en definitiva, el de tratar de hacer servicios para pocos. Y si uno le mira, va a ver que eso es una constante en el pensamiento del macrismo. La semana pasada dijo que en caso de ser presidente él eliminaría fútbol para todos. Claro, pero es lo mismo, porque quiere fútbol para pocos. En vez de fútbol para todos, quiere fútbol para pocos. Y con la tarifa también debe apuntar a que menos gente viaje en el subte y probablemente entonces los que viajen tengan una mayor satisfacción porque viajen más cómodos. Esta cuestión de la selección por precio es muy vieja, no la descubrió el macrismo. Yo doy siempre el ejemplo más sencillo: no hay un restaurante que ponga en su puerta, en este restaurante no está permitida la entrada de pobres. Es la lista de precios la que determina quién entra y quién no entra al restaurante. Cuando se da como solución el problema de las autopistas para que baje la densidad de uso, la suba de tarifa, estoy seguro que hay muchos automovilistas felices, a los que no le importa pagar más, porque prefieren incluso que aumente más y que vaya menos gente y que ellos puedan transitar de una manera más cómoda. Los otros que se arreglen. Claro. Entonces, fútbol para pocos, autopista para pocos, metro para pocos, es decir, ciudad para pocos. También dijo que sobraba gente, ¿no? En algún momento que se le escapó. Había mucho boliviano, paraguayo. Se arrepintió, pero cuando le sale, yo digo, cuando se le va el apuntador ese que la otra vez le apareció, lo que dice es generalmente bastante brutal. Gerard, para terminar, le quería preguntar, la semana que viene la Cámara de Diputados va a tener que tratar el acuerdo, el memorándum de entendimiento que hubo con
la República de Irán por el atentado a la AMIA. Ya la oposición ha dicho que va a intentar que no se dé quórum. ¿Cuál es la posición que va a tener? ¿A usted qué le parece? Bueno, desde luego nosotros vamos a dar quórum, y no solo vamos a dar quórum, sino que vamos a estar a favor del memorando, porque creemos que es un paso. Yo creo que otra vez lo que se hace es un trastocamiento del eje de la cuestión y de lo que se trata y de lo que se discute, porque pareciera que el memorando es una apología al gobierno iraní. Yo creo que hay una situación gravísima, estancada desde hace 18 años o 19 años, que el gobierno argentino, y sobre este gobierno argentino o el gobierno que comenzó Néstor Kirchner en el 2003, ha llevado a los foros internacionales tratando de destrabar, ha ofrecido distintas cuestiones, ha ofrecido alternativas como la de terceros países para que se preste declaración, etcétera. Y en ese marco de encontrar, porque cuando uno negocia con la contraparte, es como Malvina y como cada una cosa que se negocia, una cosa es nuestra voluntad y otra es qué cosa se puede acordar. Claro. Se llega a este memorando que habilita la posibilidad de una comisión y de que los jueces argentinos, con las leyes argentinas y los procedimientos argentinos, tengan la posibilidad de tomar declaración a los sospechosos de haber tenido participación en el atentado. Entonces aparecen argumentos, pueden negarse a declarar, siempre pueden negarse a declarar. Acá, en cualquier caso, el derecho a no declarar en su contra es un derecho que le asiste, que está creo que en todas las legislaciones de la tierra, y siempre puede pasar algo de eso. No hay garantía de que si se llegara a demostrar culpabilidad Irán no hay, pero habrá una certeza mayor, habrá un paso más avanzado, habrá la posibilidad de seguir insistiendo en los foros internacionales mostrando una vocación de búsqueda de verdad y justicia. Entonces, la verdad es que en realidad a mí me molesta tener que estar explicando esto, porque no entiendo. Si no fuera por esta cosa de la oposición sistemática, ¿cuál podría ser una razón para no dar este paso que nunca podría dejarnos en una situación más deficiente que la que se tenía? Claro. Que ha habido durante montones de años donde no se hizo absolutamente nada. Entonces cuando se hace, aparece este cuestionamiento que realmente cuesta encontrarle razonabilidad. Bueno, muy bien, diputado Carlos Heller, muchas gracias.